Bienvenido. Este es el lado oscuro de Otoch. Historia anónima. La antigua casa de campo se alzaba en el paisaje rural como un testigo del tiempo. Su fachada de madera desgastada y sus ventanas rotas eran un eco del pasado. La casa había estado vacía durante décadas, víctima de leyendas urbanas y de rumores siniestros que hacía a los lugareños mantenerse a la distancia. Pero un grupo de amigos aventureros decidió explorarla una noche, con la intención de descubrir si los horrores que se contaban eran ciertos. Entre ellos se encontró Sara, una joven valiente que lideraba el grupo. Sara siempre había sido atraída por las historias de fantasmas y leyendas urbanas. Y esta era su oportunidad de demostrar su valentía, pues era lo que más le gustaba. Los amigos se reunieron en la entrada de la casa. La noche estaba oscura y estrellada. De cierto modo, ella la sentía cálida. Una sensación de inquietud llenaba el aire. Sara subió una linterna y la enfocó en la casa, iluminando una puerta que parecía abrirse poco a poco. No puedo creer que estemos aquí haciendo esto, dijo uno de los amigos de Sara, Jake, con una sonrisa nerviosa. Vamos, muchachos, esto está emocionante. Verán que la pasaremos bien. ¿No querían saber si la leyenda de la niña del columpio es real? Pues bueno, al fin aquí estamos. La leyenda de la niña del columpio había atormentado a la pequeña comunidad. Tenía varias generaciones haciéndolo. Se decía que una niña había muerto en un trágico accidente en ese columpio. Ese que estaba en el jardín de esa casa. Y su espíritu inquieto aún vagaba por los alrededores. Con cautela, el grupo entró en la casa. Los suelos crujían bajo sus pies y el silencio se rompía solo por el eco de sus susurros y pasos. Pronto, llegaron a una puerta que conducía al jardín trasero. Sara sabía que el columpio se encontraba allí y era el objetivo principal de su investigación. No puedo creerlo. Ahí está. Cuando salieron al jardín, la luz de la luna reveló el oscuro y desgastado columpio. La cadena oxidada se balanceaba suavemente en la brisa nocturna. A medida que el grupo se acercaba, Sara se dio cuenta de que el columpio estaba levemente iluminado por una débil luz que provenía de alguna fuente desconocida. Algo extraño. ¿Alguien más ve eso?, susurró Jake, señalando la luz en el columpio. El grupo se detuvo y observó la luz parpadeante. Era tenue pero visible, como si una vela invisible arrojara su luz sobre él. Sara avanzó, inexplicablemente atraída por la luz. Cuando llegó al columpio, vio algo que la dejó sin aliento. Una figura fantasmal estaba sentada en él. Una niña pequeña con vestido blanco. Su cabello oscuro caía en cascada sobre sus hombros, y su rostro estaba cubierto por una expresión triste. ¿Quién eres?, preguntó Sara, con una mezcla de asombro y miedo en su voz. La niña no respondió con palabras, pero sus ojos, tristes y melancólicos, parecían comunicar una historia de tristeza y pérdida. Se balanceaba suavemente en el columpio, como si estuviera atrapada en un eterno ciclo de dolor. ¿Eres la niña del columpio?, preguntó otra amiga del grupo, Lisa. La niña avanza lentamente con la cabeza. Era un gesto casi imperceptible, pero confirmaba la leyenda que había atormentado a la comunidad durante generaciones. Jake, ya bastante asustado, le preguntó:
qué estás aquí? ¿Qué quieres? La niña se levantó del columpio y dio un paso hacia el grupo. Su figura parecía desvanecerse y tomar forma de nuevo con cada paso. Cuando finalmente estuvo lo suficientemente cerca, extendió una mano hacia Sara. Ella, debido a su curiosidad, no pudo resistirse a la llamada de la niña. Tomó su mano y sintió una ráfaga de frío que la atravesó. En ese momento, una serie de imágenes llenaron su mente. Vio a la niña jugando feliz en el columpio, rodeada de risas y alegría. Pero luego, la visión se volvió sombría. La niña había caído del columpio en un trágico accidente y su espíritu había quedado atrapado en la casa. La niña quería que el mundo supiera la verdad de lo que le había sucedido. Quería que su historia se contara. Cuando la visión terminó, Sara se encontró nuevamente en el jardín, pero la niña había desaparecido. El columpio se balanceaba lentamente, pero la niña ya no estaba. Se había esfumado como una vela apagada en la oscuridad. El grupo de amigos estaba atónito, incapaz de comprender completamente lo que habían presenciado. Creo que deberíamos irnos ya. La leyenda de la niña del columpio había cobrado vida ante sus ojos, y la tristeza de su historia los conmovió profundamente. Sara finalmente rompió el silencio. Tenemos que contar su historia. La niña quiere que el mundo sepa lo que le pasó. Debemos ayudarla. Los amigos asintieron. Decidieron compartir la experiencia que habían vivido. Se adentraron en la casa de nuevo, donde Sara tomó fotografías de cada detalle, recopilando evidencia para contar la historia de la niña del columpio. A medida que exploraban la casa, sintieron que la atmósfera se volvía más densa y opresiva. Sus pasos resonaban como ecos de un pasado olvidado, y las sombras parecían moverse por sí solas. La casa estaba llena de susurros ininteligibles, como voces distantes que intentaban contar su historia. Finalmente, encontraron una antigua caja de recuerdos en el ático de la casa. Dentro de ella, hallaron fotografías, cartas y diarios que contaban la historia de la niña. Descubrieron su nombre, Emily, y cómo había vivido una infancia feliz en esa casa hasta que un trágico accidente cegó su vida. El grupo se reunió alrededor de la caja, emocionados por haber encontrado pruebas concretas de la historia de Emily. Estaban decididos a contar su historia al mundo, a liberar su espíritu del ciclo de tristeza en el que estaba atrapada. Pero mientras preparaban todo para irse, sintieron una sensación de ser observados. Las sombras en la casa parecían haber cobrado vida, y una presencia oscura y amenazante los rodeaba. El silencio fue roto por un susurro inquietante que llenó el ático. No deberías haber venido. El grupo se dio la vuelta para encontrarse cara a cara con Emily. Pero esta vez su aspecto era diferente. Su rostro estaba retorcido por la pena y la ira, y su voz sonaba como un susurro que cortaba el alma. Me trajeron aquí, pero nunca debieron haber venido. No quería que supieran mi historia. Solo quería descansar en paz. El grupo de amigos se quedó sin hablar, sintiendo el peso del remordimiento. Habían perturbado algo que no debía ser perturbado, y Emily estaba furiosa. El ático se llenó de un viento helado, y la luz de la luna se apagó, sumando a todos en la oscuridad. Sara sintió que la mano fría de Emily se posaba sobre su hombro, y la visión de la niña del columpio en su mente se volvía aún más oscura y aterradora.
se había liberado algo maligno y no había forma de deshacerlo. Las imágenes en la mente de Sara la atormentaron mientras el ático se llenaba de risas siniestras. No había escapatoria de la ira de Emily. La leyenda de la niña del columpio había cobrado vida, pero no como una historia triste que se contara al mundo. En cambio, se convirtió en una pesadilla que perseguiría a todos aquellos que se aventuraran en la casa de campo abandonada. La historia de Emily se convirtió en un recordatorio aterrador de que algunas leyendas urbanas no deben ser desenterradas y algunas almas no deben ser perturbadas. La siguiente historia es de relatos sombríos. En un hospital, la enfermera Marta cuidaba a un paciente anciano llamado Don Manuel. Sin embargo, Marta no era una enfermera compasiva. Después de años de trabajo en el hospital, la empatía se había erosionado de su corazón, dejando solo frialdad y desdén, sobre todo hacia los pacientes. Don Manuel, en sus últimos días de vida, sufría mucho, pero en lugar de ofrecer consuelo o cuidado compasivo, Marta lo trataba con desdén y negligencia. Cada vez que Manuel le pedía ayuda o expresaba su dolor, ella lo ignoraba o lo regañaba. Un día, mientras Marta cambiaba las sábanas de la cama de Don Manuel, éste le miró con ojos serios y dijo: «Morirás ahogada». Sí. La enfermera, sin prestarle atención a las palabras del anciano, simplemente respondió con desprecio: «Cállese, viejo loco. ¿De qué está hablando?». Esas últimas palabras de Don Manuel quedaron resonando en su mente. Marta, a pesar de considerar las palabras de él como simples habladurías, dejó de asistir a piscinas, playas y cualquier otro lugar donde pudiera ahogarse, para así evitar dicho presagio. Años después, ya retirada del hospital, Marta estaba conduciendo de regreso a su casa en una noche oscura y tormentosa. De repente, su auto derrapó en la carretera mojada. Y se precipitó hacia un lago cercano. Mientras el agua llenaba rápidamente el interior del automóvil, Marta recordó las palabras de Don Manuel: «Tú morirás ahogada». El pánico la invadió mientras luchaba por abrir la puerta, pero ya era demasiado tarde. El agua inundó el vehículo y Marta se encontró luchando por su última bocanada de aire mientras la oscuridad la envolvía. En sus últimos momentos, mientras se ahogaba, Marta recordó con horror las palabras del anciano, aquel paciente que alguna vez menospreció. Se dio cuenta de que el destino había sido irónico y cruel, castigándola por su falta de compasión y empatía hacia aquellos que necesitan ayuda. Y así, la enfermera que una vez despreció a un paciente en sus últimos días, encontró su destino final en las frías profundidades de un lago, recordando demasiado tarde las palabras proféticas de aquel hombre moribundo. Amigos, gracias por escuchar este par de historias. Recuerden ser siempre buenos. Cuídate mucho, porque tal vez algo ya está detrás de ti. Esto es El lado oscuro de Otoch.